Desde que era pequeño, Carlos siempre había creído en las coincidencias del destino. Aquellos momentos donde la vida da un giro inesperado, donde lo imposible se vuelve realidad. Pero jamás imaginó que él mismo protagonizaría una historia que desafiaría toda lógica, toda moral y toda expectativa. Una historia que comenzó con un simple viaje a su pueblo natal después de 20 años de ausencia. El sol caía sobre las calles empedradas de aquel pequeño pueblo costero de Valencia cuando Carlos bajó del autobús. A sus 40 años, había construido una vida exitosa en Madrid, lejos de sus raíces. Un divorcio doloroso y la repentina muerte de su padre lo habían traído de vuelta a enfrentar fantasmas que creía olvidados. Con maleta en mano y el corazón pesado, caminó hacia la casa familiar que ahora debía vender. «Carlos, ¿eres tú?». La voz suave de una mujer lo detuvo en seco. Al girarse, se encontró con unos ojos verdes que le resultaban extrañamente familiares. «Soy Isabel, ¿no me reconoces?». El tiempo pareció detenerse. Isabel había sido su primer amor adolescente, aquel verano antes de que su madre desapareciera sin explicación alguna y su padre decidiera mudarse con él a Madrid. Aquella chica de sonrisa tímida ahora era una mujer elegante de mediana edad que lo miraba con una mezcla de sorpresa y nostalgia. «Han pasado muchos años», murmuró Carlos, sintiendo como su corazón se aceleraba como si volviera a tener 16 años. Lo que comenzó como un reencuentro casual se transformó en algo más profundo. Isabel y Carlos empezaron a verse cada día. Ella le mostraba cómo había cambiado el pueblo, él le contaba sobre su vida en la capital. Había algo en ella, en su forma de hablar, en sus gestos, que despertaba en Carlos una sensación extraña de conexión, como si la conociera desde siempre. «Mi madre desapareció cuando yo tenía 16», le confesó una noche mientras contemplaban el mar desde el antiguo muelle. «Nunca supimos qué pasó con ella. Mi padre nunca quiso hablar del tema». Isabel guardó silencio unos segundos antes de tomar su mano. «A veces las personas toman decisiones difíciles por amor, Carlos. Decisiones que otros no pueden entender». 2 meses después de su regreso, Carlos le propuso matrimonio a Isabel. Fue una decisión impulsiva, casi desesperada, como si temiera perderla si no la ataba a su vida de inmediato. El pueblo entero murmuraba sobre aquella boda apresurada, pero a Carlos no le importaba. Por primera vez en años se sentía completo. Fue la noche antes de la boda cuando todo cambió. Carlos encontró una vieja caja en el desván de la casa familiar. Fotos amarillentas, cartas sin enviar y un diario. El diario de su madre. Con manos temblorosas, comenzó a leer aquellas páginas escritas 20 años atrás. Las primeras entradas hablaban de una vida familiar normal. Luego, menciones a problemas matrimoniales. Y finalmente, la confesión que hizo que el mundo de Carlos se derrumbara: su madre no había desaparecido. Había fingido su muerte para escapar de un matrimonio abusivo, cambiando su nombre y sometiéndose a cirugías para modificar su apariencia. Se había quedado en el mismo pueblo, observando desde lejos cómo crecía su hijo, sin poder acercarse por miedo a las represalias de su exmarido. La última página del diario tenía una fotografía. Una fotografía reciente de su madre. Carlos la reconoció de inmediato, era Isabel. El horror se apoderó de él mientras las piezas encajaban, aquella familiaridad inexplicable, aquella conexión instantánea. No era amor lo que sentía por Isabel. Era el vínculo de un hijo hacia su madre. La mañana de la boda, Carlos no apareció en la iglesia. El pueblo entero esperaba. Isabel lucía radiante en su vestido blanco, pero el novio había desaparecido. Los invitados comenzaron a impacientarse. Fue entonces cuando las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Carlos entró caminando lentamente, con el diario en sus manos. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera pasado la noche llorando. Se acercó al altar donde Isabel lo esperaba confundida. «¿Qué ocurre?», susurró ella, notando la mirada devastada de Carlos. Él simplemente le entregó el diario. Las manos de Isabel comenzaron a temblar al reconocerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su alrededor, consciente de que todos los observaban. «Lo siento», murmuró ella. «Nunca pensé que llegaríamos a este punto. Solo quería estar cerca de ti, conocer al hombre en que te habías convertido». El silencio en la iglesia era absoluto. Nadie entendía qué estaba sucediendo entre la pareja. Carlos tomó las manos de Isabel y las apretó con fuerza. «20 años», dijo con voz quebrada. «20 años buscándote en cada rostro de mujer que conocía, sin saber que estabas aquí mismo». Lo que sucedió después dejó a todos los presentes sin aliento. Carlos no se marchó indignado como muchos esperaban. No hubo gritos ni acusaciones. En lugar de eso, tomó una decisión que nadie podía imaginar,
una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de ambas vidas y que desafiaría todo lo que el pueblo consideraba posible o aceptable. Mientras Isabel lloraba en silencio, Carlos se acercó al sacerdote y le susurró algo al oído. El rostro del religioso palideció. Luego, Carlos se volvió hacia los invitados que observaban confundidos la escena. Hoy no habrá boda, anunció con voz firme. Pero sí habrá un reencuentro que lleva 20 años esperando para ocurrir. Los murmullos comenzaron a extenderse por la iglesia mientras Carlos e Isabel permanecían de pie frente al altar, mirándose a los ojos, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos, como si el pasado y el presente convergieran en ese preciso instante, dejando a todos con una única pregunta: ¿qué ocurriría ahora? Los invitados se miraban entre sí, desconcertados. La tensión era palpable mientras Carlos tomaba del brazo a Isabel y caminaban juntos hacia la salida de la iglesia. Algunos intentaron detenerlos, pero la determinación en el rostro de ambos hizo que retrocedieran. El sol de mediodía los recibió en la plaza del pueblo, donde más curiosos se habían congregado al escuchar que algo extraño sucedía en la boda más comentada del año. Necesitamos hablar en privado, dijo Carlos, ignorando las miradas y los murmullos. Isabel asintió, aún con lágrimas en los ojos, su vestido de novia arrastrándose por el empedrado de la plaza mientras se alejaban. Caminaron en silencio hasta llegar al pequeño mirador que daba al mar, el mismo lugar donde Carlos le había propuesto matrimonio semanas atrás. El viento salado agitaba el velo de Isabel mientras se sentaban en un banco de piedra, frente al infinito azul del Mediterráneo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente Carlos, su voz apenas audible sobre el rumor de las olas. Isabel respiró profundamente antes de responder. Sus manos, pequeñas y delicadas, jugueteaban nerviosamente con el ramo de flores que aún sostenía. Al principio fue miedo. Tu padre, él no era el hombre que todos creían conocer. Cuando finalmente reuní el valor para irme, comprendí que si revelaba que seguía viva, él me encontraría. Y entonces... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Y entonces qué, mamá? La palabra sonó extraña en sus labios, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Entonces te usaría para llegar a mí. Era solo un niño, Carlos. No podía exponerte a ese peligro. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de él, lo miraban suplicantes. Creé una nueva identidad. Me sometí a cirugías. Cambié mi voz, mi manera de caminar. Todo para poder quedarme cerca y verte crecer, aunque fuera desde lejos. Carlos cerró los ojos, tratando de asimilar aquella verdad que sacudía los cimientos de su existencia. Recordó las noches en que, siendo niño, lloraba preguntándose por qué su madre lo había abandonado. Los cumpleaños en que soplaba las velas deseando que ella volviera. Y todo ese tiempo, ella había estado allí, observándolo, tan cerca y tan lejos a la vez. Cuando regresaste al pueblo después de tantos años, no pude resistirme a acercarme a ti, continuó Isabel. Solo quería conocer al hombre en que te habías convertido. Hablar contigo, escucharte. Nunca imaginé que tú... Su voz se quebró. Que me enamoraría de ti, completó Carlos con amargura. ¿Cómo pudiste permitir que llegáramos tan lejos? ¿Una boda, mamá? ¿En qué estabas pensando? Isabel dejó caer el ramo, que se deshizo al chocar contra el suelo de piedra. Sus pétalos blancos volaron con la brisa marina, perdiéndose en el vacío como las ilusiones que Carlos había construido estos últimos meses. Cada vez que intentaba decirte la verdad, encontraba una excusa para postergarlo. Me decía a mí misma que mañana sería el día, que encontraría las palabras adecuadas. Pero entonces tú me mirabas con tanto cariño, con tanta ilusión. Sollozó suavemente. Soy una cobarde, Carlos. Siempre lo he sido. El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. A lo lejos, podían escuchar el bullicio que provenía del pueblo, donde seguramente los rumores ya corrían descontrolados. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente Carlos, con una sonrisa triste. Que ahora entiendo por qué me sentía tan conectado contigo desde el primer momento. No era amor romántico lo que sentía. Era el amor de un hijo que finalmente encuentra a su madre, aunque mi mente no pudiera reconocerlo. Una gaviota pasó volando frente a ellos, su graznido rompiendo momentáneamente la intensidad del momento. Carlos se puso de pie y caminó hasta el borde del mirador, apoyando sus manos en la barandilla oxidada. Durante años culpé a papá por tu desaparición. Pensé que te había hecho algo terrible o que te había alejado de mí. Y ahora descubro que tenía razón, pero de una manera que nunca imaginé. Se volvió para mirarla. ¿Tan malo fue, mamá? ¿Tan terrible para que tuvieras que fingir tu muerte? Isabel se levantó lentamente, el vestido de novia ahora manchado de tierra y sal. Se acercó a Carlos y,
por primera vez desde que se habían reencontrado, lo tocó como una madre tocaría a su hijo, acariciando suavemente su mejilla. Tu padre era un hombre de dos caras, cariño. El mundo veía al comerciante respetable, al padre ejemplar. Yo veía al monstruo que aparecía cuando las puertas se cerraban. Los golpes podía soportarlos, pero cuando comenzó a beber más, cuando sus ojos empezaron a seguirte con esa mirada que yo conocía tan bien. Respiró profundamente. Supe que tenía que hacer algo drástico. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su infancia, todos sus recuerdos, se reescribían con esta nueva información. La imagen de su padre, a quien había idealizado tras su muerte, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Por qué no me llevaste contigo? La pregunta sonaba infantil incluso para él mismo, pero necesitaba saberlo. Lo intenté, Carlos. Te dejé una nota en tu libro favorito, diciéndote que me encontraras en la estación de autobuses a medianoche. Pero tu padre la encontró primero. Sus ojos se perdieron en el horizonte. Esa noche comprendí que la única forma de protegerte era desapareciendo por completo. Una ráfaga de viento más fuerte agitó el velo de Isabel, arrancándolo de su cabello y llevándolo hacia el mar. Ambos lo vieron alejarse, flotando como un fantasma blanco sobre las aguas. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos, sintiendo el peso de 20 años de mentiras y secretos sobre sus hombros. Isabel lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora depende de ti, hijo mío. Puedo desaparecer nuevamente si es lo que deseas. O podemos... No terminó la frase. No hacía falta. La pregunta flotaba entre ellos, tan real como el mar que se extendía bajo el mirador. ¿Podría haber un nuevo comienzo después de tanto dolor, después de tantos engaños? Carlos observó el rostro de Isabel, buscando en los rasgos de la madre que recordaba de su infancia. Eran casi imperceptibles tras las cirugías, pero estaban allí, la forma en que arrugaba ligeramente la nariz al sonreír, el lunar casi invisible cerca de su ceja izquierda. Tenemos mucho de qué hablar, dijo finalmente. Y hay toda una vida que recuperar. Isabel asintió, conteniendo nuevas lágrimas. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron, recordándoles que el mundo seguía girando más allá de su drama personal, que había invitados esperando respuestas, un pueblo entero especulando sobre lo ocurrido, pero por ahora, en ese momento suspendido entre el pasado y el futuro, solo existían ellos dos, un hijo y una madre reunidos después de 20 años de ausencia, enfrentando verdades dolorosas y la posibilidad de perdón, lo que nadie en el pueblo podía imaginar, mientras los veían regresar. Caminando lado a lado, era que aquella boda cancelada no sería el final de la historia, sino apenas el comienzo de un capítulo mucho más complejo en la vida de Carlos e Isabel. 3 días después de la fallida boda, el pueblo bullía con rumores. Las versiones sobre lo ocurrido se multiplicaban como peces en el mar, cada una más extravagante que la anterior. Algunos decían que Carlos había descubierto que Isabel tenía otro amante, otros, que ella le había confesado una enfermedad terminal. Nadie, sin embargo, podía imaginar la verdad que ahora Carlos e Isabel guardaban como su más preciado y doloroso secreto. El pequeño apartamento que Carlos había alquilado en la parte vieja del pueblo se convirtió en su refugio. Isabel lo visitaba cada tarde, siempre con cuidado de no ser vista. Sentados frente a frente en aquella cocina diminuta, madre e hijo intentaban reconstruir 2 décadas de ausencia, armando el rompecabezas de sus vidas separadas. Cuando cumpliste 18 años, contaba Isabel mientras servía 2 tazas de café, vine a Madrid en autobús solo para verte graduarte en el instituto. Me senté en la última fila, con gafas oscuras y un pañuelo en la cabeza. Aplaudí tanto cuando recibiste tu diploma que una señora me miró extrañada. Carlos cerró los ojos, tratando de recordar aquel día importante. ¿Había notado la presencia de aquella mujer desconocida? Había sentido, de alguna manera, que su madre estaba allí. Y en tu primera exposición de fotografía, hace 5 años, también estuve allí, continuó ella. Compré la fotografía del amanecer en el puerto. Sigue colgada en mi sala. Cada nueva revelación era como un puñal que se clavaba en el corazón de Carlos. Su madre no solo había estado viva todos estos años, sino que había seguido cada paso importante de su vida, siempre a la sombra, siempre al margen. ¿Por qué no te acercaste a mí cuando papá murió?, preguntó una noche, la amargura filtrándose en su voz. Ya no había peligro. Ya eras libre. Isabel guardó silencio un momento, sus dedos jugueteando con el borde deshilachado del mantel. Porque tenía miedo, Carlos. Miedo de que me odiaras por haberte abandonado. Miedo de que no pudieras perdonarme. Aquella noche, Carlos no respondió. El silencio entre ellos pesaba más que todas las palabras no dichas en 20 años. Mientras tanto, la casa familiar que Carlos había venido a vender permanecía cerrada, llena de recuerdos y secretos.
Una mañana, reuniendo todo su valor, invitó a Isabel a acompañarlo. Necesitaba enfrentar aquellos fantasmas, pero no quería hacerlo solo. Al abrir la puerta, el olor a humedad y a encierro los recibió como un viejo amigo poco grato. Isabel se detuvo en el umbral, su rostro pálido, sus manos temblorosas. No he vuelto a entrar aquí desde aquella noche, susurró. La noche en que decidí morir para poder vivir. Recorrieron juntos las habitaciones, cada rincón despertando un recuerdo diferente. Para Carlos, eran memorias de una infancia tranquila, aunque marcada por la ausencia materna. Para Isabel, era revivir un infierno personal que había logrado sepultar bajo años de una nueva identidad. En el dormitorio principal, Isabel se detuvo frente al armario y, tras dudar un instante, deslizó la puerta corredera. Dentro, aún colgaban algunas de sus viejas prendas, preservadas como en una cápsula del tiempo. Tu padre nunca se deshizo de mis cosas, murmuró, sorprendida. Siempre pensé que las habría quemado o tirado. Carlos la observaba en silencio, tratando de reconciliar a esta mujer con la madre de sus recuerdos infantiles. De pronto, Isabel se arrodilló y, levantando una tabla suelta del suelo, extrajo una pequeña caja metálica. Aquí está, dijo con voz temblorosa. Nunca pensé que seguiría aquí después de tanto tiempo. Dentro de la caja había fotografías, cartas y un pendiente de plata con una pequeña esmeralda. Isabel tomó el pendiente con reverencia. Era de mi abuela. Tu padre lo escondió cuando amenacé con dejarlo la primera vez. Dijo que si me iba, no me llevaría nada que tuviera valor. Sus ojos se encontraron con los de Carlos. Pero se equivocaba. Lo único de valor que dejé atrás fuiste tú, hijo mío. Aquella tarde, mientras revisaban juntos el contenido de la caja, Carlos encontró algo que hizo que su sangre se helara, una carta de su padre, fechada apenas un mes antes de su muerte, dirigida a un detective privado. Estaba buscándote, dijo, tendiéndole el papel a Isabel. Sabía que estabas viva. El pánico se reflejó en los ojos de Isabel. ¿Crees que me encontró? ¿Qué sabía quién era yo ahora? La pregunta quedó flotando en el aire como una amenaza invisible. Si su padre había descubierto la verdad antes de morir, ¿qué otros secretos podría haber desvelado? Esa noche, una tormenta azotó el pueblo con una furia inusitada. Carlos, incapaz de conciliar el sueño, decidió regresar a la casa familiar para seguir investigando. Necesitaba respuestas, necesitaba entender quién había sido realmente su padre, qué había ocurrido aquella noche en que su madre desapareció. Con la lluvia golpeando violentamente contra los cristales y los truenos retumbando a la distancia, Carlos subió al desván. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontró un baúl cerrado con llave. Forzó la cerradura con un destornillador y levantó la tapa. Lo que encontró dentro hizo que el aire escapara de sus pulmones. Docenas de recortes de periódicos locales, todo sobre Isabel en su nueva identidad. Fotografías tomadas a escondidas. Notas detalladas sobre sus movimientos, sus rutinas. Y lo más perturbador, un arma, envuelta en un paño de terciopelo negro. Su padre no solo había descubierto que Isabel seguía viva. La había estado acechando durante años, como un depredador paciente que espera el momento perfecto para atacar. Un relámpago iluminó el desván, proyectando sombras fantasmales sobre las paredes. En ese instante, Carlos escuchó un ruido en la planta baja. Pasos lentos, cautelosos. Alguien había entrado en la casa. Con el corazón latiendo desbocado, tomó el arma del baúl y bajó sigilosamente las escaleras. La tormenta había cortado la electricidad, sumiendo la casa en una oscuridad casi completa. ¿Quién anda ahí?, gritó. Su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Una figura emergió de las sombras, empapada por la lluvia. Era Isabel. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carlos, bajando el arma, el alivio mezclándose con la tensión. Tuve un presentimiento, respondió ella, su mirada fija en el arma que Carlos sostenía. ¿Qué has encontrado, Carlos? Antes de que pudiera responder, un nuevo relámpago iluminó la estancia, revelando otra presencia en la casa. Un hombre mayor, de cabello cano y rostro severo, los observaba desde el umbral de la puerta. Vaya, vaya, dijo con una voz que hizo que Isabel se estremeciera visiblemente. Así que los rumores eran ciertos. La familia está reunida. Roberto, susurró Isabel, su rostro más pálido que la cera. No es posible. Carlos miró alternadamente a Isabel y al desconocido, sintiendo que estaba a punto de descubrir la pieza final del rompecabezas, la verdad que cambiaría para siempre su comprensión de lo que había ocurrido 20 años atrás. ¿Quién es este hombre, mamá?, preguntó, sin soltar el arma. Isabel dio un paso atrás, como si quisiera fundirse con las sombras. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro ahogado por el estruendo de la tormenta. Es el hermano de tu padre. Tu tío Roberto. Hizo una pausa, tragando saliva.
El hombre por el que tuve que desaparecer. El silencio que siguió a esa revelación fue más ensordecedor que todos los truenos de la tormenta. En ese momento, con la lluvia golpeando furiosamente contra las ventanas y 3 personas atrapadas en una casa llena de secretos, Carlos comprendió que estaba a punto de enfrentar la verdad más oscura de su historia familiar, y esa verdad, podía sentirlo, sería mucho más terrible de lo que jamás había imaginado. Roberto dio un paso adelante. La luz de un relámpago iluminó momentáneamente sus facciones, revelando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Carlos notó el parecido con su padre, la misma mandíbula fuerte, la misma mirada penetrante que siempre lo había hecho sentir incómodo de niño. Pero había algo más en Roberto, algo frío y calculador que provocaba escalofríos. ¿De qué está hablando, mamá? Carlos mantenía el arma en su mano, sin apuntar directamente a nadie, pero alerta. La lluvia golpeaba con furia los cristales de las ventanas, creando una banda sonora perfecta para la tensión que inundaba la habitación. Tu madre siempre tuvo una imaginación desbordante, dijo Roberto, avanzando lentamente por el pasillo. Una de sus muchas cualidades, ¿verdad, Isabel? Junto con su belleza y su extraordinaria capacidad para la mentira. Isabel se había quedado inmóvil, como un animal acorralado que evalúa sus opciones. Sus ojos, fijos en Roberto, reflejaban un terror profundo que Carlos nunca había visto. No me has respondido, mamá, insistió Carlos, la confusión y la ansiedad creciendo en su interior. ¿Qué tiene que ver él con tu desaparición? Un trueno especialmente potente hizo vibrar la casa hasta sus cimientos. Isabel pareció despertar de su trance y se acercó a Carlos, colocándose ligeramente frente a él, como si quisiera protegerlo. Roberto era él. Socio de tu padre en el negocio, comenzó, su voz apenas audible sobre la tormenta. Pero su relación iba mucho más allá. Tu padre, él solía apostar. Perdía más de lo que ganaba. Acumuló deudas enormes, deudas que no podía pagar. Hizo una pausa, sus ojos nunca abandonando la figura de Roberto. Deudas con tu tío. Roberto aplaudió lentamente, cada palmada resonando como un disparo en el silencio que siguió a las palabras de Isabel. Bravo, cuñadita. Por fin algo de verdad sale de esos hermosos labios tuyos. Se apoyó contra la pared, cruzando los brazos con aparente despreocupación. Lo que no le estás contando a tu hijo es cómo decidiste saldar esas deudas. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La habitación parecía dar vueltas mientras trataba de procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿De qué está hablando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu padre me ofreció algo a cambio de condonar sus deudas, continuó Roberto, sus ojos fijos en Isabel. Algo que yo deseaba desde el primer momento en que la vi entrar a la familia. A ella. Isabel cerró los ojos, como si el solo recuerdo fuera demasiado doloroso para soportarlo. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba vacía, despojada de toda emoción. Tu padre me vendió a Roberto para saldar sus deudas. Me dijo que era solo temporal, que encontraría la forma de pagar y me recuperaría. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Pero sabía que eso nunca ocurriría. Y Roberto, él tenía planes para mí. Planes que no podía aceptar. La revelación golpeó a Carlos como un puñetazo físico. Su padre, el hombre que había adorado y añorado durante años, había vendido a su propia esposa para saldar deudas de juego. De repente, los fragmentos inconexos de su infancia comenzaron a encajar en un patrón aterrador, las discusiones a puerta cerrada, las visitas frecuentes de Roberto, la forma en que su madre se tensaba cada vez que su tío aparecía. Así que decidiste huir, dijo Carlos, las piezas encajando finalmente. Isabel asintió. Fingí mi muerte. Era la única forma. Si simplemente me hubiera ido, ellos me habrían encontrado. Tu padre porque necesitaba apaciguar a Roberto, Roberto porque consideraba que yo le pertenecía. Su voz se quebró. Lo más difícil fue dejarte atrás, pero sabía que si intentaba llevarte conmigo, jamás nos dejarían en paz. Roberto se separó de la pared y dio otro paso hacia ellos. Carlos levantó instintivamente el arma, apuntándole directamente al pecho. No te acerques más, advirtió, sorprendido por la firmeza en su propia voz. ¿Vas a dispararme, sobrino? Roberto sonrió, aparentemente imperturbable ante la amenaza. ¿Por proteger a una mujer que te abandonó? ¿Qué te mintió durante 20 años? ¿Qué casi se casa contigo? Soltó una carcajada que resonó macabramente en la casa vacía. Piénsalo bien. ¿Quién es realmente el monstruo en esta historia? Carlos sintió que su mano temblaba ligeramente. Las dudas comenzaban a asaltarlo. ¿Estaba Isabel diciendo toda la verdad? ¿O había más secretos enterrados en el pasado de su familia?
Cuando tu padre murió, continuó Roberto, dando otro paso cauteloso, creí que mi deuda había muerto con él. Hasta que empezaron los rumores sobre tu compromiso. Esa novia misteriosa que nadie conocía bien. Me picó la curiosidad, y cuando finalmente la vi. Sonrió, mostrando dientes amarillentos. Reconocería esos ojos en cualquier parte, incluso con todas las cirugías. ¿Has venido a reclamarla?, preguntó Carlos, su dedo tensándose ligeramente sobre el gatillo. Después de 20 años. Roberto rió de nuevo, un sonido que hizo que Isabel se estremeciera visiblemente. He venido por lo que es mío, sí. Pero no me refiero solo a tu madre. Metió lentamente la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo un papel amarillento. Tu padre no solo me debía a Isabel. Me debía todo. Esta casa, sus negocios, y a ti. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿A mí? ¿De qué estás hablando? Muéstraselo, Isabel, ordenó Roberto. Dile la verdad completa. O lo haré yo. Isabel parecía haberse encogido, como si quisiera desaparecer. Sus ojos, anegados en lágrimas, se posaron en Carlos con una mezcla de desesperación y resignación. Carlos, hay algo más que debes saber, comenzó, su voz apenas audible sobre el persistente golpeteo de la lluvia. Algo sobre tu verdadero. No pudo terminar la frase. Un estruendo ensordecedor sacudió la casa cuando la puerta principal se abrió de golpe, impulsada por una ráfaga de viento especialmente violenta. Los tres se sobresaltaron, volviendo sus miradas hacia el pasillo. Una nueva figura emergió de la oscuridad, empapada por la lluvia. Era un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices que Carlos no recordaba. Sus ojos, sin embargo, resultaban terriblemente familiares. Veo que la reunión familiar empezó sin mí, dijo el recién llegado, su voz ronca rompiendo el momentáneo silencio. Isabel dejó escapar un gemido ahogado, su rostro más pálido que nunca. Roberto, por primera vez, pareció genuinamente sorprendido, incluso asustado. No es posible, murmuró Isabel. Tú estás muerto. Fuimos a tu funeral. El hombre avanzó lentamente, la luz intermitente de los relámpagos iluminando un rostro que, a pesar de las cicatrices y el paso del tiempo, Carlos reconoció inmediatamente. Papá. La palabra escapó de sus labios como una pregunta, un ruego, una súplica desesperada para que alguien negara lo que sus ojos estaban viendo. Fernando Vega, el hombre que Carlos había llorado durante meses, el hombre cuya muerte lo había traído de vuelta al pueblo, estaba vivo y de pie frente a ellos. Hola, hijo, respondió con una sonrisa torcida. Veo que has encontrado a tu madre. Y que mi querido hermano también se ha unido a la fiesta. Su mirada se detuvo en el arma que Carlos aún sostenía. Veo que también has encontrado mi pequeño seguro de vida. Carlos sentía que le faltaba el aire. ¿Su padre vivo? ¿Después de haber fingido su muerte? ¿Qué más mentiras habían tejido a su alrededor durante toda su vida? ¿Por qué? Fue lo único que logró articular, su voz quebrándose por la emoción contenida. Fernando miró alternadamente a Isabel y a Roberto antes de responder. Por la misma razón que tu madre, hijo mío. Para escapar. Para empezar de nuevo. Dio otro paso adelante. Pero a diferencia de ella, yo he venido a completar lo que empecé. La tensión en la habitación era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. 4 personas, unidas por sangre y secretos, atrapadas en una casa azotada por la tormenta más violenta que el pueblo había visto en años. Y Carlos, en el centro de todo, sosteniendo un arma que ahora apuntaba hacia su propio padre. Es hora de que sepas toda la verdad, Carlos, dijo Fernando, su voz mezclándose con el rugido de un trueno particularmente violento. Sobre quién eres realmente. Sobre quiénes somos todos nosotros. En ese momento, mientras la tormenta alcanzaba su punto más álgido y las revelaciones se acumulaban como capas de una cebolla podrida, Carlos comprendió que nada de lo que creía saber sobre su vida era cierto. La verdad, la auténtica verdad, estaba a punto de revelarse. Y con ella, una decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. Fernando dio otro paso hacia adelante, la luz de un relámpago iluminó su rostro marcado. Por cicatrices que no estaban allí la última vez que Carlos lo había visto. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles, la misma mirada penetrante que Carlos había heredado. Tu madre no te ha contado toda la verdad, comenzó Fernando, su voz resonando por encima del rugido de la tormenta. Y mi hermano tampoco. Carlos mantenía el arma firme, aunque su mente era un torbellino de confusión. Cada nueva revelación parecía abrir la puerta a más secretos, más mentiras. Entonces dímela tú, exigió, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué me hiciste volver a este pueblo?
Fernando intercambió una mirada con Roberto, quien había retrocedido hasta quedar apoyado contra la pared, su anterior confianza ahora reemplazada por una tensión evidente. Isabel permanecía junto a Carlos, temblando visiblemente, pero con determinación en su mirada. Fingí mi muerte por la misma razón que tu madre fingió la suya, para escapar. Fernando caminó lentamente hacia la ventana, observando la furia de la tormenta. Pero no de Roberto, sino de algo mucho más peligroso. De las consecuencias de lo que descubrí. ¿Y qué fue lo que descubriste, Fernando? Intervino Isabel, su voz cargada de amargura. ¿Que vender a tu esposa a tu propio hermano no era suficiente? ¿Qué necesitabas hundirte aún más en la miseria? Fernando se volvió hacia ella, una expresión indescifrable en su rostro. Descubrí que Roberto no es mi hermano. Nunca lo fue. Un silencio absoluto siguió a esa declaración, roto solo por el persistente golpeteo de la lluvia contra los cristales. Roberto soltó una risa nerviosa, pero su rostro había perdido todo color. ¿De qué demonios estás hablando?, preguntó Carlos, su mirada alternándose entre su padre y su supuesto tío. Encontré los papeles de adopción escondidos en las cosas de mi madre cuando ella murió, continuó Fernando. Roberto fue adoptado cuando tenía 3 años. Sus verdaderos padres. Hizo una pausa, mirando directamente a Isabel. Eran los padres de Isabel. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Isabel dejó escapar un gemido ahogado, llevándose las manos a la boca. Eso es imposible, susurró ella. Mis padres solo tuvieron una hija. Yo. Tuvieron un hijo antes, respondió Fernando. Un niño que dieron en adopción porque no podían mantenerlo. Ese niño llegó a nuestra familia y creció como mi hermano. Señaló a Roberto. Tu hermano. Roberto se apartó de la pared con un movimiento brusco, su rostro contorsionado por la ira. Mientes. Siempre has sido un mentiroso. Piénsalo, Roberto, respondió Fernando con calma inquietante. ¿Por qué crees que siempre te sentiste tan atraído por Isabel? No era solo su belleza. Había algo más, algo que no podías explicar. Ese algo se llama prohibición genética, el instinto natural que evita la atracción entre hermanos. Pero como no sabías que era tu hermana, Carlos sentía que su cabeza daba vueltas. Si lo que su padre decía era cierto, entonces Roberto era el tío de Isabel, no suyo. Eran hermanos separados al nacer. Y eso significaba... Espera, interrumpió, la realización golpeándolo como un mazo. Si Roberto es el hermano de mi madre, entonces él y tú no están emparentados. Lo que significa que yo... Fernando asintió lentamente, su mirada clavada en la de su hijo. Lo descubrí hace años, cuando naciste. Tu sangre no coincidía con la mía. No podía ser mi hijo. El mundo de Carlos se desmoronaba a su alrededor. Toda su vida, toda su identidad, se disolvía con cada nueva revelación. ¿De quién soy hijo entonces?, preguntó, su voz apenas un susurro. Fue Isabel quien respondió, acercándose a él con lágrimas en los ojos. De Roberto. Eres hijo de Roberto. Un trueno ensordecedor sacudió la casa, como si el propio cielo reaccionara ante la revelación. Carlos bajó el arma, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir? Isabel respiró profundamente antes de continuar. Roberto y yo nos conocimos antes de que yo conociera a tu padre. Tuvimos una relación breve pero intensa. Cuando descubrí que estaba embarazada, rompí con él sin decirle nada sobre el bebé. Poco después conocí a Fernando y me casé con él. Le hice creer que el hijo era suyo. ¿Y nunca lo supo?, preguntó Carlos, mirando a su padre, o al hombre que había creído que era su padre. Lo supo desde el principio, respondió Roberto, avanzando hacia ellos. Siempre lo supo. Por eso me odiaba tanto. Por eso me debía tanto. Fernando asintió lentamente. Cada vez que te miraba, veía a mi hermano. El parecido es innegable. Creí que podría superarlo, que podría amarte como a un hijo propio. Y lo intenté, Carlos, de verdad que lo intenté. Pero no pudiste, completó Carlos, una parte del comprendiendo por fin la distancia emocional que siempre había existido entre ellos. Cuando descubrí que Roberto no era realmente mi hermano, sino el hermano de Isabel, todo empeoró, continuó Fernando. No solo me había sido infiel con otro hombre, sino con tu propio hermano, aunque ninguno de los dos lo supiera entonces. Isabel sollozaba silenciosamente, décadas de secretos y dolor finalmente liberados. Cuando Fernando me vendió a Roberto para saldar sus deudas, creí que era su venganza final. Hacerme sufrir a manos del hombre que, sin saberlo, era mi propio hermano. Pero yo nunca supe que eras mi hermana, intervino Roberto, su voz cargada de emoción.
Cuando Fernando me contó la verdad, casi me vuelvo loco. Todo este tiempo, había deseado a mi propia hermana. Había tenido un hijo con ella. Su mirada se posó en Carlos con una mezcla de asombro y vergüenza. Un hijo que creció creyendo que era otra persona. Carlos sentía que no podía respirar. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, arrastrándolo a un abismo de mentiras y traiciones. Su verdadero padre era Roberto, el hombre que había perseguido a su madre durante años. Su madre era también su tía. Y el hombre que había criado como padre no tenía ningún vínculo de sangre con él. ¿Por qué fingiste tu muerte?, preguntó finalmente a Fernando, necesitando completar al menos una parte del rompecabezas. Porque Roberto amenazó con revelar toda la verdad, respondió Fernando. No solo sobre tu origen, sino sobre los negocios ilegales que habíamos estado manejando juntos durante años. Negocios que implicarían décadas de cárcel para ambos. Así que desapareciste, concluyó Carlos. Y me hiciste creer que habías muerto para que yo volviera al pueblo. ¿Por qué? Porque necesitaba que encontraras esto. Fernando extrajo un pequeño dispositivo de almacenamiento de su bolsillo. Todas las pruebas de los crímenes de Roberto. Suficiente para enviarlo a prisión de por vida. Sabía que tarde o temprano volverías a esta casa y encontrarías las pistas que dejé. Roberto se movió con la rapidez de una serpiente. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, había sacado un arma de su chaqueta y la apuntaba directamente hacia Fernando. Dámelo, exigió, su voz convertida en un gruñido amenazador. Dámelo ahora o te juro que esta vez tu muerte no será fingida. Carlos levantó nuevamente el arma que sostenía, apuntando a Roberto. Baja eso, ordenó, sorprendido por la firmeza en su propia voz. No permitiré que lastimes a nadie más. La tensión en la habitación era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. 2 armas apuntadas, 4 vidas pendiendo de un hilo, décadas de secretos y mentiras culminando en este momento. Carlos, la voz de Isabel sonaba calmada, a pesar del terror evidente en sus ojos. Baja el arma, por favor. No tiene que terminar así. Escucha a tu madre, dijo Roberto, sin apartar la mirada de Fernando. O debería decir, a tu tía. No tienes que proteger a este hombre. No es nada tuyo. Tampoco es nada tuyo, respondió Carlos, manteniendo el arma firme. Y sin embargo, aquí estamos, unidos por mentiras y sangre. Una familia retorcida que nunca debió existir. En ese instante, como respondiendo a sus palabras, un relámpago iluminó la estancia con luz cegadora, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces, que llevaban horas apagadas por la tormenta, parpadearon y se encendieron de repente, revelando con claridad despiadada los rostros desencajados de los 4, y fue entonces cuando ocurrió un disparo rasgó el aire, tan repentino y devastador como la propia tormenta. Roberto se desplomó, un círculo rojo expandiéndose rápidamente en su pecho. Pero el disparo no había venido ni de Carlos ni de Fernando. Isabel sostenía una pequeña pistola que había sacado de los pliegues de su ropa. Su rostro, normalmente suave y gentil, mostraba una determinación férrea. Se acabó, dijo, su voz sorprendentemente firme. Se acabaron las mentiras. Se acabó el dolor. Carlos la miró estupefacto, el arma aún en su mano, olvidada momentáneamente. Mamá, ¿qué has hecho? Isabel caminó lentamente hacia Roberto, que respiraba con dificultad en el suelo. He puesto fin a 20 años de miedo. He protegido a mi hijo, como debía ser desde el principio. Fernando se acercó a Carlos, colocando una mano sobre su hombro. Ella siempre fue más fuerte de lo que creíamos. Más fuerte que tú y yo juntos. En ese momento, mientras la vida abandonaba lentamente los ojos de Roberto, Carlos comprendió que el círculo finalmente se cerraba. Todos los secretos habían salido a la luz, todas las mentiras habían sido reveladas. Solo quedaba una pregunta por responder. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando a las 2 personas que, a pesar de todo, seguían siendo sus padres. ¿Qué hacemos ahora? Isabel guardó el arma y se acercó a Carlos, tomando su rostro entre sus manos. Ahora podemos empezar de nuevo. Como una familia real, sin mentiras entre nosotros. Una familia. Carlos soltó una risa amarga. Después de todo esto. Fernando asintió lentamente. Una familia no siempre es lo que debería ser, Carlos. A veces es simplemente lo que es. Imperfecta, dañada, pero unida por algo más fuerte que la sangre. Carlos miró los ojos de Isabel, los mismos ojos que había admirado durante meses creyendo que pertenecían a la mujer que amaba. Ahora veía en ellos algo diferente, el amor inquebrantable de una madre por su hijo. Un amor que había sobrevivido a 20 años de ausencia, a décadas de mentiras, a una vida entera de secretos.
Una familia, repitió finalmente, asintiendo lentamente. Supongo que eso es lo que somos, después de todo. Mientras la tormenta comenzaba a amainar fuera, los tres se quedaron en silencio, contemplando el cuerpo de Roberto y el futuro incierto que les esperaba. Un futuro construido sobre los escombros de un pasado destruido, pero un futuro al fin y al cabo. Lo que ninguno de ellos notó fue la pequeña luz roja parpadeante en el dispositivo que Fernando había sacado de su bolsillo. Una luz que indicaba que todo lo ocurrido en esa habitación, cada palabra, cada confesión, cada acción, había sido grabado. Un último seguro, una última carta bajo la manga de un hombre que nunca había confiado realmente en nadie. Ni siquiera en sí mismo. 3 días después, la tormenta había pasado completamente, dejando tras de sí un cielo despejado de un azul casi doloroso. El pueblo entero hablaba sobre el cuerpo de Roberto que había sido encontrado en la vieja casa de los Vega, oficialmente un suicidio según la versión que Fernando e Isabel habían dado a las autoridades. Nadie cuestionó demasiado. Roberto no era querido en el pueblo y los rumores sobre sus negocios turbios llevaban años circulando. Carlos permanecía sentado en el mirador que daba al mar, el mismo lugar donde meses atrás había propuesto matrimonio a la mujer que resultó ser su madre. El viento salado agitaba su cabello mientras contemplaba el horizonte, tratando de ordenar sus pensamientos y emociones. Pensé que te encontraría aquí, dijo Isabel, acercándose lentamente. Se veía distinta, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Ya no necesitaba fingir. Ya no necesitaba esconderse. Carlos le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Permanecieron en silencio varios minutos, simplemente observando las olas romper contra las rocas abajo. ¿Cómo está Fernando?, preguntó finalmente Carlos, aún incapaz de llamarlo papá como antes. Preparando todo para irse, respondió Isabel. Dice que es mejor así. Demasiados recuerdos en este lugar. Carlos asintió lentamente. Después de todo lo ocurrido, Fernando había decidido que lo mejor era desaparecer nuevamente, esta vez de verdad. Había entregado a Carlos todos sus bienes, incluyendo la casa familiar y los negocios legítimos que aún conservaba. ¿Y tú? Carlos se volvió para mirarla directamente. ¿También te irás? Isabel sonrió suavemente, una sonrisa teñida de tristeza y esperanza a partes iguales. Eso depende de ti, Carlos. No voy a imponerme en tu vida si no me quieres en ella. Ya te he causado suficiente dolor. Carlos respiró profundamente, sintiendo el aire salado llenar sus pulmones. Estos días había tenido tiempo para reflexionar, para procesar todo lo que había aprendido sobre su origen, sobre su verdadera identidad. Sabes, he estado pensando mucho, comenzó, su mirada perdiéndose nuevamente en el horizonte. Sobre quién soy realmente. Sobre qué define mi identidad. Isabel guardó silencio, dándole espacio para continuar. Durante toda mi vida creí ser hijo de Fernando Vega. Construí mi identidad alrededor de esa creencia. Y ahora resulta que mi sangre proviene de Roberto, un hombre al que apenas conocí y que representaba todo lo que desprecio. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero lo extraño es que no me siento diferente. Sigo siendo yo, con o sin el ADN de Roberto. La sangre no determina quiénes somos, Carlos, dijo Isabel suavemente. Son nuestras decisiones, nuestras acciones. Exactamente. Carlos se volvió hacia ella, una nueva resolución en su mirada. Y es por eso que he decidido que no quiero que te vayas. Quiero conocerte, mamá. La verdadera tú, no la versión que inventaste para acercarte a mí. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Extendió su mano temblorosa y tomó la de Carlos, apretándola con fuerza. ¿Estás seguro? Después de todo lo que hice, dejarte, mentirte, casi casarme contigo. Su voz se quebró al final. No fue tu culpa, respondió Carlos con firmeza. Hiciste lo que creíste necesario para sobrevivir. Y sí, fue retorcido y complicado, pero también fue valiente a su manera. Sonrió ligeramente. Además, ahora tengo una buena historia que contar, bueno, quizás no a todo el mundo. Isabel soltó una risa entrecortada, mezclada con sollozos de alivio. Por primera vez desde que Carlos había regresado al pueblo, vio en ella a L, la madre que recordaba de su infancia, a la mujer cálida y amorosa que cantaba canciones de cuna junto a su cama. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó ella, secándose las lágrimas. Carlos se levantó, ofreciéndole la mano para ayudarla. Ahora volvemos a empezar. Desde cero. Caminaron juntos de regreso al pueblo, donde la vida continuaba su curso inexorable. Los pescadores preparaban sus redes para la jornada siguiente, los niños jugaban en la plaza, los ancianos conversaban sentados en los bancos bajo el sol de la tarde. Un mundo normal,
ajeno a los oscuros secretos que la familia Vega había guardado durante décadas. Al llegar a la casa familiar, encontraron a Fernando en el porche, con una maleta a sus pies. Se veía más viejo de lo que Carlos recordaba, como si los acontecimientos recientes hubieran dejado una marca imborrable en él. ¿Ya te vas?, preguntó Carlos, deteniéndose frente a él. Fernando asintió. Es lo mejor para todos. Hay un tren a las 7. Dudó un momento antes de añadir, quería despedirme antes. Carlos sintió una extraña mezcla de emociones. Este hombre no era su padre biológico, pero era quien lo había criado, quien había estado presente en cada momento importante de su vida. A pesar de sus fallos, a pesar de sus mentiras, seguía siendo familia. ¿A dónde irás?, preguntó. Al norte, tal vez. O al extranjero. Aún no lo he decidido. Fernando sonrió tristemente. Solo sé que necesito alejarme de este lugar y sus recuerdos. Carlos asintió lentamente. Entiendo. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas, de disculpas y recriminaciones que ya no tenían sentido. Antes de irme, dijo finalmente Fernando, extrayendo un sobre de su chaqueta, quiero darte esto. Carlos tomó el sobre, abriéndolo con curiosidad. Dentro había una llave y una dirección escrita en un trozo de papel. ¿Qué es esto? Un apartamento en Madrid. Está a tu nombre desde hace años. Y también. Fernando dudó antes de continuar. El dispositivo que te mostré, con todas las pruebas sobre Roberto. Está en una caja fuerte en ese apartamento. Carlos frunció el ceño, confundido. ¿Por qué me lo das ahora? Porque necesitas saber toda la verdad. Incluso las partes que no quieres escuchar. Fernando miró brevemente a Isabel antes de volver a Carlos. El dispositivo no solo contiene pruebas contra Roberto. También tiene grabaciones mías, confesando todo lo que hice. A tu madre, a ti, a otras personas. Úsalo como creas conveniente. La revelación cayó sobre Carlos como un balde de agua fría. Fernando le estaba dando poder sobre su destino, permitiéndole decidir si debía pagar por sus crímenes o no. No quiero ese poder, dijo Carlos, intentando devolverle el sobre. No quiero ser juez de tus acciones. Fernando sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en días. Y eso, Carlos, es lo que siempre te ha hecho mejor que yo. Mejor que todos nosotros. Rechazó el sobre con un gesto. Guárdalo. Úsalo o destrúyelo, esa será tu decisión. Pero siempre recuerda que nuestras elecciones son lo que nos definen, no nuestra sangre. Con esas palabras, Fernando tomó su maleta, abrazó brevemente a Carlos y, tras una última mirada a Isabel, se alejó caminando por la calle empedrada. Carlos e Isabel lo observaron hasta que su figura se perdió en la distancia, llevándose consigo una parte de su historia compartida. ¿Estás bien?, preguntó Isabel, tomando suavemente la mano de su hijo. Carlos miró el sobre en su otra mano, pensando en todo lo que contenía, no solo pruebas e incriminaciones, sino también la posibilidad de venganza, de justicia, o quizás, de perdón. Lo estaré, respondió finalmente, guardando el sobre en su bolsillo. Tengo mucho en qué pensar, muchas decisiones que tomar. Pero ahora, al menos, puedo hacerlo conociendo la verdad. Entraron juntos a la casa que había sido escenario de tanto dolor y tantos secretos. Pero ahora, con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas y el aire fresco de la costa penetrando hasta el último rincón, parecía un lugar diferente. Un lugar donde, quizás, podrían construir algo nuevo. Sabes, dijo Carlos mientras cerraba la puerta tras ellos, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Para ser la familia que siempre debimos ser. Isabel sonrió a través de sus lágrimas, asintiendo lentamente. Nunca es demasiado tarde, repitió, para encontrar la verdad y hacer las paces con ella. Y así, mientras el sol se ponía sobre el pequeño pueblo costero, Carlos e Isabel daban sus primeros pasos hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Un futuro construido no sobre mentiras y secretos, sino sobre la verdad, por dolorosa que fuera. Porque a veces, del dolor más profundo y de las situaciones más retorcidas, puede nacer algo hermoso y genuino. Algo tan simple y a la vez tan complejo como el amor entre una madre y su hijo.